Francesc Miralles, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A ver, hoy nos traes un libro. Muchas veces, en realidad, te refieres al último que hayas leído, que te haya llamado la atención. Y hoy me hablabas de un libro. El título es Tu cerebro emocional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos un cerebro en el corazón también? Exacto, y en las tripas también. Tu cerebro emocional es como se llama el nuevo libro de Monia Presta, que es una psicóloga italiana afincada en Barcelona y que 15 años después de su primer libro, pues ha publicado que es un ensayo sobre de qué manera las emociones acaban rigiendo nuestra vida y las decisiones que tomamos. ¿Y esto tiene algo que ver con eso que comúnmente llamamos las corazonadas? Sí, totalmente. O sea, cuando hablamos de tener una corazonada, parece que sea algo metafórico, algo simbólico, pero si examinamos un poco lo que nos dice la neurociencia hoy en día, pues veremos que el corazón tiene más de 40.000 neuronas y que tiene un campo magnético, como dice también Nazaret Castellanos, de 2 metros. ¿Un campo magnético de 2 metros? ¿Qué significa eso? Exacto, de 2 metros de anchura. Ámbito, sí. Ámbito, o sea que el corazón, su campo magnético, su capacidad de influencia magnética, va hasta una persona que puede estar a 2 metros y conecta con el corazón de la otra persona y con el campo magnético del otro. Por lo tanto, si esos dos corazones vibran juntos, una persona lo nota y si hay algo que no funciona, también se nota. Ya. Y eso es lo que hace que a veces pues te presentan una persona, un amigo, alguien, y te notas de repente que estás muy a gusto o que congenias o que hay una afinidad de la misma manera que a veces nos presentan a alguien y el corazón lo que nos dice es aléjate de aquí, esta persona no va a traer nada bueno a tu vida y eso son corazonadas también. Ya, o sea que depende de cómo conecte el Bluetooth, ¿no? Si lo hace a la primera y de forma automática o si no deja entrar al otro dispositivo porque ve que hay algo a lo que tiene que poner una barrera. Exacto, entonces una corazonada al final quizás desde este punto de vista sería utilizar estas 40.000 neuronas del corazón que quizás no entran a través de lo que sería el pensamiento racional, son más bien lo que llamaríamos intuición, lo que llamaríamos sexto sentido, lo que llamaríamos como un feeling, una impresión, pero que a veces nos da información mucho más valiosa que la que podemos llegar a través de la lógica. Ya, oye, aquí veo que se nombra a un término del que no solemos hablar. Se habla mucho del cociente intelectual, pero no del cociente emocional. Exacto. Digamos que antes del libro de Goleman, de inteligencia emocional, se hablaba mucho del cociente intelectual. Y lo que se ha demostrado es que las personas que tienen una inteligencia emocional grande están más capacitadas para el éxito que las que tienen un gran cociente intelectual. Porque tener cociente emocional significa poder identificar tus propias emociones, las de los demás, saber gestionar lo que te pasa, saber entender qué le pasa al otro. Y eso imaginemos la importancia que tiene ese cociente emocional, no sé, para un vendedor, para alguien que tiene que conectar con su público a través de una conferencia o a través de un libro, para alguien que tiene una primera cita con una persona que le puede interesar, para alguien que tiene que mediar en un conflicto entre familiares, pues el cociente emocional es lógicamente mucho más importante que el intelectual, porque alguien puede ser un genio de las matemáticas o de la lingüística y ser incapaz de hacer las paces con su hermano. Claro, es por aquello de lo que nos estuviste hablando aquí también alguna madrugada, de que no siempre los primeros de la clase son los que más lejos llegan. Exacto, luego lo veremos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos procura el cociente emocional versus el intelectual? Pues poder entender por qué la gente reacciona como reacciona. Por lo tanto, ya no nos quedamos en bucle haciendo cosas, intentando convencer a alguien de algo que ya sabemos que no va a ser así. Y es una gran ventaja en el sentido que permite crear buenas relaciones, buenas amistades y buenos equipos de trabajo. Entonces, al final, aquellos profesores, profesoras, jefes, jefas que tienen mucha inteligencia emocional son las personas que te hacen sentir bien, las que te llevan a su terreno, las que logran entusiasmarte. Y los estudios de Goleman, en la línea de lo que me estabas diciendo ahora,
y la experiencia clínica y estadísticas que se han hecho, pues han demostrado lo que nos decía Paul Arden en este libro que ya mencionamos en otro programa, que los primeros de la clase muchas veces no triunfan, porque sacar buenas notas no significa que tú tengas habilidad en relacionarse con los demás. Yo diría que en el mundo de hoy, más aún, con toda esta interconexión virtual, con lo importante que es pues tener un networking, con lo importante que es tener aliados, tener influencers que puedan hablar de ti, pues saberse manejar emocionalmente con los demás, pues es mucho más importante pues que ser el que tiene más memoria a clase. Claro, es una gran herramienta, desde luego, emocional y práctica también, para sacarle juego práctico, porque decías, es muy importante saber identificar las emociones, las nuestras y las de los demás, pero respecto a las nuestras, no basta, imagino yo, solo con identificarlas, después hay que saber seguirlas y qué función se puede desempeñar con esas emociones que hemos identificado, ¿no? Y identificarlas es un primer paso, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona reconoce en sí misma que está enfadada y que está hablando desde el enfado, pues ya es mucho más mesurada a la hora de elegir sus palabras y lo que hará con los demás. Mientras que si tú no sabes que estás fuera de tus casillas, pues puedes decir cualquier barbaridad y quizás piensas que es al revés, que es el mundo el que te está atacando. Pero si tú te das cuenta de que has perdido los nervios y que estás fuera de control, entonces el suflé baja inmediatamente, se dispara como una especie de alerta y dices, cuidado, que estoy en un estado que puedo decir cualquier tontería. Ya, así que esto tiene mucho que ver, entonces, el identificar bien las emociones, gestionarlas, tiene mucho que ver, según este libro, con nuestro bienestar físico, ya no solo el psicológico, sino también el físico. Exacto, lo que nos dice Monia Presta es que las emociones son como faros que desempeñan un papel importante en el bienestar físico y psicológico, porque si las escuchamos, pues podremos saber dónde nos sentimos bien, dónde nos sentimos mal, si detectamos que nos estamos sintiendo mal en un sitio, en una determinada situación, pues entonces podemos indagar el porqué, ¿no? Y podemos ir a las causas. Lo contrario de conectar con las emociones sería lo que se llama vulgarmente estar desconectado, ¿no? Que son, por ejemplo, estas personas que tapan una emoción desagradable con una adicción. Lo típico, por ejemplo, sería la ludopatía, ¿no? Tú tienes ansiedad, estás descontento, estás enfadado, no sabes lidiar con estas emociones y te vas a una maquinita y empiezas a echar monedas. O compras un par de boletos de lotería. O abres la botella de vino y bebes solo. Entonces, estar desconectado de las emociones lo que produce es que vamos a la deriva porque nos pasan muchas cosas, pero no sabemos de dónde viene todo esto. Entonces podemos pensar que es el mundo el que va mal, cuando en realidad lo que hay que mirar es hacia adentro. Estaba pensando, Francés, mientras te oía, te escuchaba, desde el primer minuto que hemos estado hablando, que te estaba escuchando hablar de este cerebro emocional, que aquello de la separación cartesiana entre razón y emoción cada vez queda más superado, ¿no? Esto sí, ya es de hecho, la ciencia actual y los neurocientíficos dicen que todo esto de separar razón y emoción, que eso fue en el siglo XVII, pues a partir de la década del 1990 ha sido totalmente refutado por investigadores como el propio Goleman, como Davidson, que es colaborador de él, porque han descubierto que no hay ninguna decisión, aunque intervenga la razón lógicamente, donde no esté la emoción también. O sea que razón y emoción van juntas y, de hecho, las personas más felices, las personas más exitosas, no solo introducen la razón en lo que hacen, sino también se dejan guiar por las emociones, por esa brújula interior que tenemos. Ya, pero en cuestiones así muy mundanas, muy de la razón, para entendernos como, no sé, decidir dónde ponemos el dinero si invertimos en la bolsa. Sí. Todo esto también se puede dejar... sí, totalmente influye. Mira, ¿sí? Yo leí una entrevista a Warren Buffett, donde él analizaba quiénes son los mejores inversores de bolsa. Claro, la bolsa tiene un gran peligro. Yo nunca he jugado, ni creo que lo haga tampoco. Has utilizado bien el verbo, ¿eh? No has invertido, sino no has jugado. Vale, es un juego, sí, exacto. Sí. Entonces, la bolsa siempre tiene el peligro de que cuando está subiendo, pues te puedes venir arriba y invertir todos tus ahorros, y cuando está bajando, puedes entrar en pánico y vender a bajo precio y arruinarte también. Por lo tanto, es interesante que Warren Buffett investigó diferentes carteras de accionistas y no dirías nunca, Roberto, a qué conclusión llegó de quiénes son
los mejores inversores. Los que tenían los nervios de acero. Los que estaban muertos. Ah, sí. Y no es broma, ¿eh? Ya. O sea, vio que había carteras que habían heredado familiares, pero que el inversor en concreto había muerto y por lo tanto no hacía movimiento alguno. Entonces, o sea, que seguía la estas inercia, eran las que funcionaban mejor. no había vendido y seguían ahí en la bolsa de cartera que tenía desde antes de morir. O sea, seguían ahí hipertérritos y aunque hubiera bajadas y subidas, pues no movían ficha porque estaban muertos. Entonces esas eran las más rentables porque no intervenía la emoción. Oye, ¿y con el cociente emocional nacemos o se aprende? Pues las investigaciones que vemos en este libro de Tu cerebro emocional de Monia Presta y en otros que hemos visto pues de Goleman o Davidson, para empezar, el cociente emocional de una persona influyen varios factores. Uno, la familia de origen. Si tú estás en una familia muy desconectada, como hemos dicho antes, donde no se habla de emociones, donde nadie tiene un sentido de autoconocimiento, es más difícil. Si se vive en una ciudad, en una sociedad muy represiva, también, o en una cultura determinada. Hay personas que no han tenido modelos para entrenar el coeficiente emocional, pero que pueden empezar a mejorar ese potencial emotivo a medida que aceptan lo que están sintiendo, reconocen estas emociones y por lo tanto se hacen amigas de ellas. Y en el momento que tú reconoces lo que sientes, ya estás más cerca de reconocer lo que siente otro también. Por lo tanto, ya vas a ser más empático, vas a ser mejor negociador y vas a tener mejores vínculos. Venga, pues a partir de hoy iremos también un poquito al gimnasio del cociente emocional, iremos haciendo músculo. Francesc Miralles, motivador, a quien leemos habitualmente sus libros. Te espero por aquí en la Feria del Libro de Madrid, imagino, ¿no? A partir de este fin de semana estarás. Sí, nos veremos este fin de semana. Estaré el sábado de 1 a 3, si no me equivoco, y el domingo de 11 a 1 y con mucho placer encontrarnos aquí con todos los amigos. Da igual si te equivocas o no. El otro día me sorprendió un oyente diciéndome, oye, el 7 de junio nos vemos. Todavía no había dicho yo nada, pero como hay un buscador dentro de la página web de Feria del Libro, por autores hay un buscador y sale enseguida dónde, cómo y cuándo firmas. O sea que no fue telepatía. No. Lo único que fue que tenemos muy bien ejercitado aquí el músculo de los detectives y fue un ilustre detective. En este programa hay muy buenos detectives. Sí, grandes amigos como tú. Francesc Miralles, un abrazo. Buenos días. Un abrazo hasta la próxima. Muy fuerte.